Hay algo que los guías turísticos no te cuentan cuando visitas Machu Picchu. No está en los folletos. No aparece en los documentales de televisión. Y si preguntas en el lugar, la mayoría va a cambiar el tema o simplemente va a sonreír y seguir caminando. Machu Picchu tiene túneles. No uno. No dos. 3 túneles específicos que han dejado sin respuesta a ingenieros, arqueólogos y geólogos durante décadas. Estructuras que, cuando las analizas con detalle, no deberían existir. No con las herramientas que supuestamente se usaron. No con la tecnología que se le atribuye a esa época. No con la lógica que tenemos hoy. Y en este video vas a conocerlos uno por uno. Porque cuando termines de ver esto, Machu Picchu ya no va a ser el mismo lugar para ti. Va a ser algo más grande, más oscuro y mucho más misterioso de lo que cualquier libro de historia se ha atrevido a decir en voz alta. El primer túnel está ubicado en una zona que no forma parte del circuito turístico principal. Los investigadores lo han clasificado oficialmente como un canal de drenaje. Suena simple. Suena lógico. Pero hay un problema. El ángulo de excavación de ese túnel es de aproximadamente 32 grados en descenso constante, manteniéndose uniforme a lo largo de más de 40 metros de longitud dentro de la roca viva. Para lograr ese nivel de precisión necesitas instrumentos de medición angular. Necesitas una planificación técnica avanzada. Necesitas como mínimo una comprensión profunda de geometría aplicada. Los incas eran extraordinarios, nadie lo niega, pero los instrumentos que se les atribuyen para este tipo de trabajo son básicamente herramientas de piedra, madera y hueso. Y cuando ingenieros modernos han intentado replicar ese ángulo sostenido durante esa distancia usando únicamente esas herramientas, el resultado no cierra. No es que sea difícil. Es que es prácticamente imposible mantener esa uniformidad sin algún tipo de sistema de medición que no hemos encontrado entre los artefactos incas catalogados. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño son las paredes. En la sección interior del túnel las paredes presentan marcas paralelas con una separación consistente de entre 8 y 10 centímetros. Paralelas. Consistentes. A lo largo de metros. Esas marcas no corresponden a ninguna herramienta identificada en el registro arqueológico inca. No son marcas de cincel de piedra. No tienen el patrón de impacto de un mazo. Son marcas de corte. Largas, suaves, continuas. Un arqueólogo que trabajó en la zona durante una expedición a mediados de los años 90 describió esas marcas en sus notas personales con una frase que llama profundamente la atención. Escribió que parecían hechas por una máquina, no por una mano. Sus notas nunca fueron publicadas en ningún informe oficial. Y aquí viene el detalle que casi nadie menciona. Ese túnel no desemboca en ningún sistema de drenaje funcional. El agua no fluye por ahí de ninguna manera que justifique su construcción como canal. Termina. Simplemente termina. En una pared lisa, sin salida, sin ninguna función hidráulica aparente. Entonces la pregunta es inevitable. Si no es un canal de drenaje, ¿qué es? Nadie ha dado una respuesta oficial satisfactoria. Y cada vez que alguien se acerca demasiado a esa pregunta, la conversación se desvía hacia otros temas. El segundo túnel tiene una historia diferente. No es un misterio de ingeniería solamente. Es un misterio institucional. Un misterio de silencio. De puertas cerradas y respuestas que cambian dependiendo de a quién le preguntes. Fue documentado por primera vez en una expedición oficial a finales de los años 70. En ese momento el equipo que lo encontró lo registró, tomó mediciones básicas y lo incluyó en un informe preliminar. Hasta ahí todo normal. El problema vino después. Pocos años más tarde el acceso a esa zona fue restringido. No con una explicación de seguridad estructural. No con un aviso de preservación arqueológica. Simplemente fue cerrado. Y la razón oficial fue cambiando con los años según la fuente consultada. Una versión dice que fue cerrado por riesgo de derrumbe. Otra versión dice que fue cerrado porque interfería con el flujo turístico. Una tercera versión, la más reciente, dice que forma parte de una zona de investigación activa que no puede recibir visitas externas. 3 versiones. Ninguna coherente con las otras. Y 0 acceso para investigadores independientes. Pero antes de que fuera cerrado algunas personas estuvieron adentro. Trabajadores locales que participaron en labores de mantenimiento en esa zona durante los años 80 describieron el interior del túnel con detalles que no encajan con ninguna construcción inca conocida.
Hablaron de paredes con superficies que no eran simplemente talladas sino que parecían pulidas. No en el sentido decorativo. En el sentido técnico. Como si la roca hubiera sido sometida a algún tipo de proceso que la dejó casi vitrificada en algunos puntos. La vitrificación de roca es un fenómeno conocido. Ocurre cuando la piedra es expuesta a temperaturas extremadamente altas. Temperaturas que no corresponden a ninguna técnica de construcción inca documentada. De hecho, ese tipo de acabado en superficies de piedra ha sido reportado en estructuras megalíticas de otras partes del mundo y en todos los casos genera exactamente el mismo debate. Nadie sabe cómo se hizo. Hay un investigador independiente especializado en arquitectura precolombina que intentó obtener acceso formal a este túnel durante 6 años consecutivos. Presentó solicitudes. Buscó respaldo institucional. Contactó a múltiples organismos relacionados con la preservación del patrimonio en la región. La respuesta siempre fue la misma. Acceso denegado. Sin una razón clara. Sin una fecha estimada de apertura. Sin ninguna comunicación oficial que explicara qué estaba pasando exactamente dentro de esa zona restringida. 6 años. Cero acceso. Cero explicación. ¿Por qué se cierra algo que supuestamente ya fue estudiado? ¿Por qué cambia la razón oficial según quien la cuente? ¿Y qué tiene ese túnel adentro que justifica ese nivel de hermetismo durante décadas? No lo sabemos. Y eso por sí solo ya dice mucho. El tercer túnel es el más perturbador de los 3. No por su tamaño. No por sus marcas en la pared. Sino por lo que implica si la evidencia que existe sobre él resulta ser correcta. Está ubicado en una sección del complejo que no aparece en los mapas turísticos oficiales. No es un área de excavación activa, al menos no de manera pública. Y sin embargo hay documentación que habla de él. Documentación que existe pero que nunca fue parte de ningún informe oficial publicado para el gran público. En los años 70 una expedición de investigación registró esta estructura y tomó muestras del material circundante para análisis estratigráfico. El análisis estratigráfico es una técnica que permite determinar la antigüedad de una formación o construcción basándose en las capas de sedimento que la rodean. Es una técnica sólida, ampliamente usada, confiable. Los resultados de ese análisis indicaron que la estructura era considerablemente más antigua que el resto del complejo de Machu Picchu. No décadas más antigua. Siglos. Posiblemente milenios. Si eso es correcto significa que cuando los incas llegaron a esa montaña y comenzaron a construir lo que hoy conocemos como Machu Picchu, ese túnel ya estaba ahí. Ya existía. Lo encontraron. Y tomaron la decisión, consciente o inconsciente, de construir alrededor de él. Eso reescribe la historia del lugar de una manera que muy pocos están dispuestos a discutir abiertamente. Pero la antigüedad no es lo único que hace de este túnel algo imposible de ignorar. Existe un elemento más. Un elemento que cuando se descubrió generó un debate silencioso entre los pocos investigadores que tenían acceso a esa información. Un debate que nunca llegó a los medios. Que nunca fue parte de ninguna conferencia académica pública. Que simplemente quedó flotando entre los que lo sabían. La orientación del túnel. Si trazas una línea recta siguiendo el eje central de esa estructura, esa línea apunta con precisión milimétrica hacia el punto exacto en el horizonte donde sale el sol durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur. El 21 de junio. Una vez puede ser coincidencia. 2 veces empieza a ser sospechoso. Pero cuando una estructura subterránea enterrada dentro de una montaña, tallada en roca viva, con una antigüedad que supera a la civilización que la rodea, apunta con precisión astronómica a un evento celestial específico, eso no es coincidencia. Eso es ingeniería intencional. Eso requiere un conocimiento astronómico avanzado. Requiere la capacidad de proyectar los movimientos del Sol con una exactitud que va mucho más allá de la observación simple. Requiere matemática. Requiere geometría. Requiere una comprensión del cosmos que según la historia oficial no debería haber existido en esa época. Y ahí está. Grabada en roca. Apuntando al cielo. Esperando que alguien le haga las preguntas correctas. La documentación de los años 70 que registró todo esto fue archivada. No destruida, que sepamos. Archivada. Guardada en algún lugar al que el público general no tiene acceso. Y los investigadores que participaron en esa expedición, los pocos que aún están vivos y hablan sobre el tema, coinciden en algo. Se les recomendó, de maneras que no siempre fueron explícitas pero siempre fueron claras, que no publicaran esos resultados.
no porque fueran falsos, sino porque generarían preguntas que nadie estaba preparado para responder. Piénsalo un momento. No te pidieron que callaras porque la evidencia era débil. Te pidieron que callaras porque la evidencia era demasiado fuerte. Hasta ahora hablamos de 3 túneles de manera separada. Uno con marcas inexplicables. Uno cerrado sin razón coherente. Uno con una antigüedad y una orientación astronómica que no deberían existir. Pero aquí viene lo que conecta todo. Lo que hace que este tema deje de ser una colección de misterios aislados y se convierta en algo mucho más sistemático. Cuando tomas los 3 túneles y los trazas en un mapa topográfico del complejo de Machu Picchu, sus ejes centrales no son aleatorios. Sus orientaciones, sus ángulos, sus posiciones relativas dentro del complejo forman un patrón geométrico. Y ese patrón, cuando se extiende, apunta a una cuarta ubicación. Una ubicación dentro del complejo de Machu Picchu que hoy se encuentra bajo una zona restringida. No restringida para turistas solamente. Restringida para todos, incluyendo investigadores con credenciales formales. No hay una excavación activa ahí, al menos no una que sea pública. No hay ninguna explicación oficial de por qué esa zona específica tiene ese nivel de restricción. Simplemente está cerrada. Y ha estado cerrada durante décadas. ¿Qué hay ahí? Honestamente no lo sabemos. Nadie que hable públicamente lo sabe, o al menos nadie que lo sepa está hablando. Pero la pregunta ya no es si hay algo que la historia oficial no está contando sobre Machu Picchu. Esa pregunta ya tiene respuesta. Claro que hay algo. La pregunta ahora es ¿cuánto? Hay algo que vale la pena decir con claridad antes de cerrar este video. Nada de lo que se presentó aquí busca atacar a los arqueólogos o a los investigadores que han dedicado su vida a estudiar Machu Picchu. La enorme mayoría trabaja con honestidad, con rigor y con una pasión genuina por entender el pasado. El problema no es la gente. El problema es el sistema. El sistema académico en arqueología, como en muchas otras disciplinas, tiene una tendencia profundamente humana. Rechaza lo que no puede explicar. No porque los investigadores sean deshonestos, sino porque publicar algo que no tiene explicación es un riesgo profesional enorme. Te expone a la crítica. Te aleja del consenso. Te convierte en un blanco fácil para quienes necesitan que todo encaje perfectamente en el relato establecido. Entonces lo que no encaja se archiva. Se restringe. Se deja en silencio. Y el mundo sigue visitando Machu Picchu creyendo que ya sabe todo lo que hay que saber sobre ese lugar. Pero hay 3 túneles que dicen otra cosa. Uno con marcas que ninguna herramienta conocida pudo haber dejado. Uno cerrado con una razón oficial que cambia según quien la cuente y que nadie ha podido verificar desde adentro. Y uno con una antigüedad y una orientación astronómica que sugieren que lo que hoy llamamos Machu Picchu podría ser en parte la reedificación de algo que ya existía mucho antes. Algo construido por una civilización o una inteligencia que todavía no sabemos nombrar correctamente. No hay que ir al extremo opuesto y decir que todo es un misterio sin solución. La ciencia avanza. El conocimiento crece. Es posible que en el futuro haya respuestas para todo esto. Pero hoy, en este momento, esas respuestas no existen. Y fingir que sí existen, o fingir que las preguntas no son válidas, es exactamente el tipo de actitud que ha retrasado el entendimiento real del pasado humano durante generaciones. La próxima vez que alguien te diga que ya sabemos todo sobre las civilizaciones antiguas, recuerda estos 3 túneles. Recuerda el ángulo perfecto que ningún ingeniero ha podido replicar con herramientas de la época. Recuerda las paredes con marcas de corte que no corresponden a ningún artefacto catalogado. Recuerda el túnel cerrado con una razón que cambia cada vez que se cuenta. Recuerda la estructura que apunta al solsticio con precisión milimétrica y que es más antigua que la civilización que la rodea. Y recuerda que hay una cuarta ubicación. Una zona restringida que nadie explica. Una respuesta que nadie da. Machu Picchu no es solo un monumento al pasado. Es una pregunta que todavía no hemos sabido hacernos correctamente. Y si esta vez te animaste a hacerla, ya estás viendo el mundo de una manera diferente. Eso es lo único que este video quería lograr.